A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Alguien decía que las tradiciones de las generaciones muertas oprimen el cerebro de los vivos como una pesadilla. Y esto se cumplió de manera exacta en el no lejano año de 1949, cuando todo el mundo imaginaba que la cacería de brujas era asunto de siglos anteriores. De repente, la locura resucitó en los Estados Unidos. El director de orquesta de aquella danza macabra se llamó Joseph McCarthy, un oscuro senador que empezó a ver brujas y comunistas y enemigos de los Estados Unidos en todas partes. Sus primeras víctimas fueron los pacifistas, artistas e intelectuales, y luego siguieron los sospechosos, y más tarde los sospechosos de ser sospechosos. No se reconoció ni siquiera la nacionalidad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Mepo Gorutica, por ejemplo, era un norteamericano nacido en Finlandia y llegó a los 2 años de edad a los Estados Unidos. Allí se distinguió por sus servicios a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y, terminada la guerra, se unió a grupos que advirtieron acerca del peligro de las bombas atómicas. Eso fue suficiente para que Gorutica, que tenía esposa e hijos norteamericanos, fuera secuestrado una noche, drogado, metido en un cajón y descargado en Helsinki, Finlandia, a miles de kilómetros, sin conocer a nadie en aquel país, sin hablar el idioma y con 25 centavos de dólar en su bolsillo. El senador McCarthy y sus acólitos iniciaron aquella persecución demencial un día como hoy, 14 de octubre de 1949. Y aunque aquella noche de terror, como todas, un día terminó, en el mundo todavía existen herederos de la locura del poder, dispuestos a ver, a inventar, a cazar brujas. Las principales noticias del día. Titulares. Paro de octubre del 2019. Debilidad legislativa del gobierno por la unión entre UNES y Pachacutic. Bella Jiménez fue destituida de la Asamblea Nacional. Recorte de 4.300 millones de dólares en gasto público por acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Suena la muerte cruzada en la Asamblea Nacional. Se aplaza el juzgamiento de Sebastián Yunda debido a su ausencia. En tributación de hoy, declaración microempresas. En el segmento de opinión, otro 12 de octubre y tenemos que parar la desestabilización. Los editoriales serán de César Ulloa, ¿Dónde está la plata? Martín Payares, Isa se camufla de razonable en TV. Hernán Pérez Luz, rumbo al pasado. José Hernández, Luis Fernando Torres conspira sin ambajes. Roberto Aguilar, la telenovela de Bella la doncella terminó mal para ella. Noticias del día con Carla Sánchez. Paro de octubre del 2019. 8 casos por lesa humanidad investiga la Fiscalía. Según la Fiscalía General del Estado, un total de 735 noticias de delitos se desprenden de los sucesos producidos entre el 3 y 13 de septiembre del 2019. En conclusión, el informe detalla que hubo 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, 3 casos de violencia sexual y 20 lesiones oculares. De los 735 casos abiertos por Fiscalía, 8 se investigan como casos de fuero de la Corte Nacional que cobija a autoridades de Estado y entre las que están el expresidente de la República, Lenín Moreno, y sus exministros de Gobierno y de Defensa, como son María Paula Romo y Osvaldo Jarrín, respectivamente, entre otras autoridades. La Fiscalía informó que el éxito o fracaso de las investigaciones depende en gran medida de la colaboración que puedan brindar las demás instituciones del Estado para aportar con información certera, relevante, oportuna y sin trabas de reserva.
La CONAIE organizó actos de conmemoración en las instalaciones de la Casa de la Cultura 2 años después de ese suceso que se concentró en Quito. El presidente del movimiento indígena, Leonidas Issa, previno que en estos días se está volviendo a configurar un escenario similar al de octubre del 2019, a propósito del nuevo incremento de los precios de los combustibles que rige desde hace 2 días. Se configuran antecedentes similares a los de octubre del 2019. Un gobernante que no escucha al pueblo. Siguen incrementando los precios de los combustibles. Por eso nos urge, son los mismos antecedentes para el levantamiento de octubre del 2019. Desafió Issa en ese foro al que asistieron dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores FUT y el Frente Popular. A propósito de esos actos conmemorativos, el gobierno organizó una manifestación de rechazo a la CONAIE. Al mediodía del pasado martes en la Plaza Grande se realizó una concentración por la paz, en la que Guillermo Lasso llamó a defender a Quito. A Quito lo defendemos todos. No es posible que se quiera hacer una apología del delito por parte de aquellos que hace 2 años intimidaron a Quito, incendiaron un edificio público, secuestraron policías, periodistas, agredieron por la espalda a uno de los periodistas. Aquí la presencia de ustedes y en compañía del gobierno es para decirles a los violentos que a Quito lo defendemos todos, exclamó desde el pretil del Palacio de Carondelet, acompañado de su esposa María de Lourdes Alcíbar y otros funcionarios. Que aquí estamos los quiteños y ecuatorianos que vamos a defender a Quito y no vamos a permitir nuevos desmanes, nueva violencia, nueva agresión y nuevo ataque a la ciudad. A Quito lo defendemos todos, insistió. Debilidad legislativa del gobierno por la unión entre UNES y Pachakutik. Los diálogos entre las bancadas se mantienen ante la investigación al presidente Guillermo Lasso por los Pandora Papers, aunque la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, buscó aliviar el conflicto sobre la ley de creación de oportunidades con las declaraciones públicas. La unión de todas las bancadas, excepto la oficialista, para la aprobación que la investigación a Lasso vaya con la Comisión de Garantías Constitucionales, demuestra que el acuerdo legislativo entre el gobierno Pachakutik y la izquierda democrática definitivamente ya no está vigente. UNES y Pachakutik no solo se opondrán a las iniciativas de gobierno, sino que también impulsarán iniciativas en su contra. Esto ahonda la debilidad del Ejecutivo en la Asamblea, que apenas tiene una bancada con 25 curules y el apoyo circunstancial de algunos independientes. La votación a favor de la investigación contra Lasso por los Pandora Papers en la Comisión de Garantías Constitucionales, planteada por el correísta Ronnie Aliaga de UNES, Pachakutik y PSC y la ID se unen, aunque la ID buscó defenderse con el argumento de que habían propuesto una moción para una comisión multipartidista, igual votó a favor de la propuesta correísta. La misma unión entre Pachakutik y la correísta UNES se evidenció en otras 2 votaciones cruciales para el gobierno de Lasso. Estas son relacionadas con la proforma presupuestaria y la propagación y la programación cuatrianual, en la sesión en la que el Pleno decidió hacer objeciones a las propuestas económicas del Ejecutivo. Pachakutik y UNES otra vez votaron juntos. En este caso, la ID y PSC optaron por la abstención, mientras que en la votación más reciente, la que evitó tratar la ratificación del Ejecutivo sobre la misma proforma, se repitió el mismo patrón. UNES y Pachakutik votaron juntos, aunque hubo 2 abstenciones. Bella Jiménez fue destituida de la Asamblea Nacional. El Pleno destituyó a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, bajo las causales de gestión de cargos públicos y cobros indebidos, con 131 votos a favor y 1 abstención. En las bancadas hubo unanimidad para expulsarla del Parlamento a menos de 5 meses de haber arrancado el mandato. La defenestrada segunda vicepresidenta lanzó acusaciones contra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori de Pachakutik, y a sus asesores. La legisladora destituida también acusó de supuestas gestiones de cargos y demás anomalías a los otros excoidearios como Luis Marcillo, Rocío Guano Luisa, Egner Recalde.
compañera Vilma Andrade, sintiéndolo mucho ya que en el camino se vienen cosas feas, acotó. Sostuvo que el proceso para su destitución se violaron sus derechos, por lo que dijo haber presentado una acción de protección con medidas cautelares, pero que no frenaron la resolución del Pleno. Arremetió contra el presidente del Comité de Ética, José Chimbo de Pachacutic, y otros de sus integrantes, aunque matizó: yo no vine a señalar a nadie, yo no vine a convertirme en cazadora de brujas. También aludió a Ronnie Aliaga del correísmo, a quien acusó de no pagar pensiones alimenticias a su hijo, lo que fue rechazado por el legislador y lo empezó a que probara sus acusaciones. Destinotio dijo haber demostrado comprobantes y cheques de que Jiménez recibió depósitos a cambio de puestos en la Asamblea. Que este sea un ejemplo de lo que no se debe hacer, mencionó. Nos equivocamos, lastimosamente nos equivocamos, puntualizó Jaramillo en referencia a su ex coidearia. Jiménez abandonó la sala por la puerta lateral antes de que la sesión concluyera y el Pleno deberá sesionar para elegir a un reemplazo en la segunda vicepresidencia de la Asamblea. La idea baraja algunos nombres. Recorte de 4.300 millones de dólares en gasto público por acuerdo del gobierno con el FMI. El gobierno ecuatoriano se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, FMI, a alcanzar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Esta vez implica una reducción del gasto público equivalente a 4,2 puntos porcentuales del PIB o unos 4.300 millones de dólares entre 2022 y 2025. Ecuador dijo que hará un esfuerzo para reducir los gastos del Estado tras las renegociaciones del último programa de crédito por 6.500 millones de dólares con el FMI, esfuerzo que empezará con la reversión del gasto único en 2021. Los recursos destinados al gasto único deberían ser recuperados por el Ministerio de Finanzas de manera paulatina entre 2022 y 2025 según el acuerdo. Ecuador también se comprometió con el fondo a reducir el gasto salarial del 9,1% del PIB a 8,2% del PIB entre 2022 y 2025. Este camino podría lograrse según el FMI, permitiendo que los salarios varíen de acuerdo con la inflación y que el gobierno ofrezca salarios más bajos en las nuevas contrataciones de personal. Otras medidas para reducir el gasto salarial son: no reemplazar a una porción de los trabajadores que se jubilan, no renovar parte de los contratos a término fijo. El gobierno apunta a establecer una estrategia más eficiente para los procesos de compras públicas, una pieza clave para reducir el gasto. El gobierno ecuatoriano reformaría el sistema de compras públicas, lo que le permitirá al Estado ahorrar 1.500 millones de dólares entre 2022 y 2025 o equivalente al 1,5% del PIB. Los ahorros del Estado también provendrán de los esfuerzos para reducir y eliminar los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís y Diésel a través de una banda de precios que está en operación desde julio de 2020. En 2022 está previsto que el ahorro alcance 0,9 puntos porcentuales del PIB. El FMI espera que en 2022 los precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y Diésel se igualen con los precios internacionales, con lo que se eliminaría el subsidio. Suena la muerte cruzada en la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene la potestad de utilizar los mecanismos constitucionales para llamar a la consulta popular y la muerte cruzada para destrabar el trámite de la Ley de Creación de Oportunidades. Lo advirtió la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, al insistir que frente a la ley remitida por el Ejecutivo, lo que corresponde es subsanar los errores de fondo y de forma del proyecto de la Ley de Creación de Oportunidades y a la vez volver a ingresar el proyecto. La alternativa sobre aplicar el artículo 148 de la Carta Magna forma parte del análisis que realiza el Ejecutivo frente al bloqueo de parte de la Asamblea Nacional
Nacional a sus iniciativas legislativas, como la Ley de Creación de Oportunidades y la Proforma Presupuestaria. Frente a la posibilidad de una consulta popular o muerte cruzada, Yori advirtió que se gastaría entre 90 y 100 millones de dólares aproximadamente para una consulta popular, pudiendo hacer verdaderos canales de diálogo para conversar, ponernos de acuerdo y que haya ese reencuentro entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo y trabajar de manera conjunta. No hay necesidad de hacer gastos onerosos o inquietar al pueblo ecuatoriano, insistió. Yori reiteró que la Asamblea no ha entorpecido ni frenado ningún proceso. Lo que se ha solicitado es que se cumpla con la ley y constitución. Por ello dijo que es necesario bajar tensiones. Sobre la investigación respecto a los Pandora Papers, la presidenta de la legislatura comentó que no necesariamente la indagación debe concluir con un juicio político al jefe de Estado. El socialcristiano Esteban Torres manifestó que es verdad que el Ejecutivo está considerando aplicar la figura constitucional de la muerte cruzada, pero aclaró que esa acción implica la muerte de las dos funciones del Estado, Asamblea Nacional y Ejecutivo. Además, aclaró que la muerte cruzada permite al Ejecutivo legislar vía decreto durante 2 meses, pero que todas esas decisiones pueden ser revisadas por la nueva Asamblea. Ronnie Aliaga, legislador de la bancada Unión por la Esperanza, UNES, expresó que la posibilidad de establecer una muerte cruzada no asusta en la Asamblea. Lo que sí molesta es que personas que no están vinculadas en los temas sean las que hacen correr el rumor. Para este grupo de legisladores, la amenaza de una muerte cruzada constituye una respuesta del Ejecutivo frente al anuncio de una investigación al presidente de la República, Guillermo Lasso, por constar en la lista de los Pandora Papers. Aclaró que la investigación que llevará adelante la Comisión de Garantías sobre los Pandora Papers será técnico, pues si la Asamblea quisiese ir por juicio político en contra del primer mandatario, podrían haber tomado ese camino, pero el pueblo quiere saber qué ocurrió con quién y en estas funciones como presidente de la República, si declaró o no que tenía offshore, más allá de la legalidad. Se aplaza el juzgamiento de Sebastián Yunda debido a su ausencia. La defensa jurídica tiene la posibilidad de apelar o solicitar una revisión de las medidas cautelares, luego que el juez Máximo Ortega ordenó prisión preventiva en contra de Sebastián Yunda, procesado junto a otras 7 personas por el delito de asociación ilícita. Tras los chats encontrados en su celular, la abogada penalista Paulina Araujo explicó que no existe un tiempo establecido para presentar la apelación a las medidas cautelares, a diferencia de una sentencia en la que tendría un tiempo a partir de la notificación. Lo que puede pasar es que a futuro, si se llama a juicio por el caso de asociación ilícita y Sebastián Yunda no da la cara, no se le puede juzgar por ausencia y el proceso podría llegar a suspenderse, añadió. Al tratarse del delito de asociación ilícita, este sí puede prescribir, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal COIP. Sin embargo, puntualizó que el proceso, si continúa en contra de los demás procesados, solo se suspendería en contra de Sebastián Yunda, quien según Fiscalía se encuentra en Bolivia desde el 21 de marzo del 2021. Para el analista en temas políticos Jorge Mora, desde el juez Máximo Ortega dictó la orden de prisión preventiva a Sebastián Yunda. Ella podría ser considerado un prófugo de la justicia al haber incumplido su presentación con la autoridad competente. No es un asunto de voluntad, sino más bien es una obligación cívica a la que ha faltado en la investigación, añadió. Por su parte, Paulina Araujo dijo que todavía no lo llamaría prófugo porque está en una etapa de investigación y no existe una sentencia de culpabilidad dictada en su contra. Pero también enfatizó que en la Fiscalía habría sido muy suave en el tipo de delito por el que vinculó a Sebastián Yunda. Esto sustenta porque en los chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda se habrían cometido delitos mayores como oferta de tráfico de influencias y lavado de activos. Además, los funcionarios podrían haber incurrido en cohecho agravado, aseveró la penalista. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos.
Vamos a hablar el día de hoy sobre una obligatoriedad que se tiene que realizar en este mes de octubre, que es la declaración del primer semestre del periodo fiscal 2021 del impuesto a la renta de las microempresas. Mientras este régimen se encuentre vigente, tenemos la obligatoriedad de cumplir con todas las disposiciones que establece el régimen de las microempresas, tanto para personas naturales, emprendedores como sociedades. El plazo para la declaración del impuesto a la renta del primer semestre del periodo fiscal 2021 se aplazó por la resolución número 32 a este mes de octubre, con el objetivo, lógicamente, de generar un plazo más amplio y que se pueda liquidar esta obligación tributaria. Recuerde que mientras este régimen se encuentre vigente, tenemos que cumplir con cada una de las disposiciones de forma y fondo establecidas en la normativa tributaria. Esta declaración semestral se va a realizar, usted la tiene que realizar conforme al 9º dígito de su RUC, y en el caso de las microempresas contribuyentes especiales, pues se tenía que considerar el 9º dígito del RUC, el día 9, es decir, la fecha máxima para declarar. ¿Qué es lo que vamos a mirar? La formalidad es esta declaración en el formulario 125, considerando el concepto de base imponible, que es el 2% de los ingresos brutos, descontando devoluciones, descuentos y aquellos ajustes que se tenga por la aplicación de impuestos diferidos relacionados con el tema de los ingresos. Es importante considerar adicionalmente las retenciones que le hayan practicado a las personas naturales y a las sociedades consideradas como microempresas para realizar el pago neto de este impuesto. Otro de los eventos también importantes es que la Autoridad de Control actualizó el catastro de las microempresas en el mes de septiembre para el ejercicio fiscal 2022. Un derecho establecido en la norma legal, en el Código Tributario y en este régimen específicamente, es el derecho al contribuyente para pedir la inclusión o exclusión al régimen, considerando después de la publicación del catastro 20 días hábiles que usted tenía y tiene que estar atento para ejercer este derecho, si debo o no debo pertenecer al régimen a partir del año 2022, y por eso el catastro se actualizó en este mes de septiembre. Son recomendaciones fundamentales considerando quienes por ley deberían estar no consideradas dentro del régimen, como por ejemplo el tema de los profesionales, cuando usted pertenece a otro régimen simplificado, etcétera, con el objetivo de que cada contribuyente pertenezca de manera adecuada al régimen que por su actividad económica deba pertenecer. Esta declaración en este formulario 125 debe ser realizado con este aplazamiento que tuvimos del mes de julio al mes de octubre en las condiciones, en la forma establecida en este marco regulatorio de las microempresas. Recordemos que por el COFCI, el concepto de microempresa es un concepto basado en los ingresos hasta $300,000 y de 1 a 9 empleados, tomando en consideración siempre como factor principal el tema de los ingresos. Hasta que este régimen no sea eliminado por una actualización de la norma fiscal, una reforma tributaria, este régimen se encuentra en plena vigencia y el catastro publicado en el mes de septiembre del 2021 es para que usted tome en consideración quienes se van a incorporar y quienes van a ser excluidos de este régimen para comenzar al 1 de enero bajo esta normativa. Estamos esperando una reforma tributaria en donde se elimina el régimen de las microempresas y se reemplaza pues con otro régimen que es una mezcla entre el régimen de microempresas y el régimen del RICE. Siempre es importante considerar que a este periodo fiscal la norma tributaria del impuesto a la renta está en forma y fondo a lo que se estableció con la última reforma de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria relacionado con el tema del día de hoy, el régimen de las microempresas. Declare correctamente
el impuesto a la renta del primer semestre con este aplazamiento hasta el mes de octubre mediante resolución del Servicio de Rentas Internas. Evitemos estos riesgos innecesarios y estaremos atentos a la posible reforma tributaria que va a traer, pues, y que todos estamos a la expectativa con esta ley orgánica de creación de oportunidades. Estaremos en la expectativa también a ver qué es lo que sucede en este ámbito legal y político de nuestro país. Sin embargo, las obligaciones de las personas naturales y de las sociedades y de los emprendedores deben cumplirse con el marco regulatorio vigente. Y este es el marco regulatorio vigente. De mi parte, soy Cristina Trujillo y como siempre tratándoles de traer estos tips tributarios para evitar riesgos y sanciones innecesarias. El conocimiento de la ley es una obligatoriedad de todos nosotros. El desconocimiento de la ley no nos evita las sanciones. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Otro 12 de octubre. Cada año el 12 de octubre se convierte en una fecha que genera criterios irreconciliables. Por un lado están quienes defienden a ultranza la conquista de América ocurrida entre el siglo XV y XIX. Y para este grupo es el evento más importante y magnánimo de la historia de la humanidad. Pero en la otra esquina están quienes consideran el descubrimiento de América y la conquista como el peor genocidio de nuestra historia. Sin posibilidad de críticas, tratan de imponer un relato donde solo hay buenos y malos, donde solo se produjo una sangrienta dominación y nos dicen que el objetivo final de las potencias coloniales fue el exterminio. Ambas posiciones se encuentran en el extremo de un debate infructuoso y que lleva muchos siglos en el imaginario colectivo de Latinoamérica. Este no permite dimensionar la riqueza del mestizaje y aleja nuestro entendimiento de aquella raza cósmica de la que nos habló el filósofo mexicano José Vasconcelos. El mestizaje ocurrido en América no solo se produjo entre ibéricos y los nativos de este continente. La llegada de los españoles, portugueses, británicos, holandeses y franceses generó una mezcla universal que abarcó a diferentes grupos étnicos como los árabes, los visigodos, los eslavos y hasta los vikingos. Sin lugar a dudas, el descubrimiento de América fue el primer acto global en la historia de nuestra humanidad. A pesar de los excesos que se cometieron y del dolor que causaron, la llegada de Colón le significó al mundo entero la oportunidad de descubrir que el hombre y la mujer solo son diferentes por los constructos sociales que nosotros mismos nos creamos. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, no hemos entendido que este evento ha permitido a la humanidad reconocerse en una sola comunidad universal, a pesar de sus diferentes cosmovisiones. Es momento de superar este debate de casi medio milenio. La historia nos sirve para evitar cometer los mismos errores que nos llevaron a momentos de aprobio, pero también ayuda a entender a quiénes somos, cuál es nuestra identidad y hacia dónde podemos ir. El descubrimiento de América tiene que ser entendido en forma ecuánime, sin las pasiones de quienes intentan derribar la estatua de Isabel de Castilla y tampoco de quienes van a rendirle honores presentándole flores. Este evento debe ser tratado como lo que es, un hecho histórico con consecuencias que las vivimos hasta el día de hoy. Alejados de las agendas políticas y las posiciones ideológicas, la llegada de Colón debe ser analizada y expuesta para conciliar una identidad que puede aportar mucho al desarrollo, a la cooperación y a la construcción de un lugar común entre América Latina y el resto del mundo. Si nos quedamos en el pasado, no esperemos afrontar con éxito el futuro. Muchas gracias. Tenemos que parar la desestabilización. Luego del indiscutido éxito de la campaña nacional de vacunación, no cabe duda alguna
de que la colaboración y el trabajo coordinado entre el sector oficial y los sectores privados de la sociedad civil constituye la fórmula clave para sacar adelante a nuestro Ecuador. Y en esa dirección deberíamos seguir logrando redes virtuosas de cooperación eficaz a fin de tener diálogos fluidos con sectores gubernamentales que deben nutrirse diariamente de los anhelos, aspiraciones y prioridades de las mayorías que exigen fundamentalmente trabajo y empleo como pasaporte seguro que habilite el mejoramiento de su calidad de vida. Por ello, y con el carácter de económico y urgente, el presidente Lasso remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley creando oportunidades, que fuera devuelto por decisión inopinada e ilegal del Consejo de Administración Legislativa que, extralimitando sus atribuciones, hizo las veces de Corte Constitucional al efectuar un control de constitucionalidad del referido proyecto de ley, determinando que por no contener unidad en la materia es inconstitucional. Resulta indudable que se ha puesto en ejecución una agenda de bloqueo y desestabilización que el país democrático y amante del orden, la paz, la justicia y el progreso debe rechazarlo en forma clara y definitiva. El heredado problema carcelario que se vio agravado a raíz de inconsultas o malintencionadas medidas adoptadas en los nefastos 10 años de la mal llamada Revolución Ciudadana, ha desencadenado en una criminal violencia tanto en los centros penitenciarios como fuera de ellos, en donde las mafias del narcotráfico pugnan por el control del poder, influencia, negocio y territorio. La proliferación de acciones sangrientas podría también formar parte de un proyecto desestabilizador que se coordinaría desde el exterior por parte de quienes sueñan con recuperar el manejo del Estado para asegurar impunidad. Sectores de dirigencia indígena de la CONAIE, tras asistir a un primer diálogo formal con el gobierno de Lasso Mendoza, han desconocido la existencia de importantes coincidencias en temas sensibles como el petrolero, el minero, así como la necesidad de otorgar créditos con interés del 1% a pequeños agricultores y campesinos. Su vocero, Leonidas Guisa, declaró que al no haber existido acuerdo alguno con el gobierno, convocará a un consejo de la organización para adoptar acciones concretas en la línea de la resistencia. ISA ha vuelto a poner como punto central de su agenda la derogatoria de los decretos que permiten la regulación del precio de los combustibles. Todo esto nos lleva a la conclusión de que si el gobierno nacional no implementa al pie de la letra las exigencias del referido dirigente indígena, este individuo volverá a sus andanzas desestabilizadoras con violencia callejera, desorden y caos. A lo manifestado hay que agregar una serie de elementos como la llamada a juicio político al procurador del Estado por un supuesto incumplimiento de función. Se lo quiere llevar al banquillo de los acusados por algo que fue materia de la responsabilidad del propio Correato, que al establecer la inseguridad jurídica determinó que exista una alta indemnización en contra del Estado que deberá pagar a la compañía Perenco. En definitiva, el caldo de cultivo está preparado. Algunas organizaciones vinculadas al correísmo, vinculadas al Partido Social Cristiano, vinculadas a la CONAIE, ya comienzan en una serie de preparativos en función de avanzar con esa agenda
desestabilizadora que desde la ciudadanía tenemos que prepararnos para enfrentarla y para evitar que tenga éxito. Editorial. ¿Dónde está la plata? Por César Ulloa de Laura. La discusión nacional debería girar alrededor de dónde y cómo se pueden obtener los recursos para superar la crisis, que por cierto viene desde el 2015, se agudiza en el 2019 y se exacerba debido a la pandemia. La obtención de dinero por parte del gobierno no es un concurso de proclamas y panfletos de las organizaciones políticas, los movimientos sociales y los diferentes sectores. Más bien es una situación de mucha responsabilidad, metodología, creatividad, acuerdos y compromisos por parte de toda la sociedad. Hay varias alternativas para la obtención de recursos en contexto de crisis: recurrir a los organismos multilaterales de crédito, recaudar de manera eficiente los impuestos sin dejar de hacerlo con los evasores, reformar la dimensión tributaria, mejorar la calidad del gasto y las inversiones, recuperar el dinero por corrupción, aunque suene utópico, jerarquizar las necesidades, revisar la política petrolera, entre otras. Cualquiera de estas opciones, e incluso de manera combinada, requiere de acuerdos de amplio alcance por parte de varios sectores. Entonces esto supone voluntad política y generosidad. Los acuerdos de largo alcance en las diferentes experiencias exitosas, como los pactos de la Moncloa en España, el pacto de Punto Fijo en Venezuela, la concentración en Chile, el pacto de Olivos en Argentina, entre otros, significaron compromisos sostenidos por parte de las agrupaciones políticas y sectores económicos, ganancias compartidas, remuneraciones a intereses coyunturales y personales, sacrificios periódicos por parte de todos, hasta salir del atallero y restaurar sistemáticamente la competencia electoral sin trastocar los acuerdos. ¿Por qué no plantearnos un pacto social por el Ecuador? Para el efecto, trazar la cancha en democracia, el diálogo como instrumento, los interlocutores como suscitadores claves, la definición de los temas urgentes, de mediano y largo plazos entre los primeros pasos, la metodología como hoja de ruta y la evaluación de los acuerdos como una necesidad inevitable. Si no lo hemos hecho, es ahora. Por César Ulloa de Laura. ISA se camufla de razonable en TV. Martín Pallares, 4 pelagatos. El debate en Políticamente Correcto entre Diego Ordóñez y Leonidas Issa subrayó dos momentos por los que ambos transitan. Para Ordóñez fue confirmar algo que ha venido aconteciendo ante los ojos de las audiencias por la fuerza de las circunstancias: haberse erigido en el 4 más visible y doctrinariamente más articulado del gobierno. Para Leonidas Issa, en cambio, asistir a un debate como el del domingo era una suerte de bautizo en el mundo del debate político, por fuera de las entrevistas en medios afines a su causa o en actos políticos de la organización política que representa, la CONAIE. Era la primera vez que Issa asistía a un encuentro cara a cara con un contradictor ideológico. Una vez había estado antes en Políticamente Correcto, pero su contertulia fue Natalia Sierra, cercana a sus postulados. De entrada, Issa quiso presentarse como un actor político razonable, dispuesto a renunciar a sus más importantes exigencias con el fin de llegar a acuerdos en bien del país. Sereno, aplomado y casi todo el tiempo hipertérrito, el presidente de la CONAIE arrancó su presentación diciendo que la CONAIE está dispuesta a aceptar el alza a los precios de los combustibles al día de hoy para ir a una negociación con el gobierno bajo la condición de que los congele. Sin embargo, perdió pronto lo que parecía iba a ser el hilo conductor de su presentación: posicionar la idea de que los indígenas ceden y que el gobierno es el radical al no aceptar un pedido razonable. Su propósito se frustró por un motivo: no pudo sostener durante el debate sus argumentos, según los cuales el precio de los combustibles es el factor más determinante en la economía de los ecuatorianos. Su aplomo y serenidad terminó chocando con los datos y cifras que exponía Ordóñez o incluso el periodista Carlos Rojas.
La inflación fue uno de esos datos. El dirigente indígena no pudo, ante la fuerza de las evidencias, sostener su idea de que la eliminación de los subsidios a los combustibles ha desatado un proceso de encarecimiento en los víveres y en los insumos agrícolas que necesitan los campesinos. Para probarlo, exhibió un documento en el que el precio de la urea se duplicó en los últimos 6 meses. Ordóñez explicó que se debía a factores globales que no tenían nada que ver con los decretos del Ejecutivo que eliminó los subsidios a los combustibles. Issa se enredó fatalmente cuando trató de endosar la desnutrición infantil. La CONAIE ha sido criticada por no poner ese tema entre sus prioridades, al encarecimiento de la comida, para luego quejarse de que los productos que venden los indígenas, como la cebolla, se han desmoronado. En su demostración puso a circular una idea que contradecía su lógica: cerrar las fronteras para el ingreso de productos agrícolas y montar un sistema de control de precios. ¿Cómo explicar que en Perú y Colombia, donde no se subsidia los combustibles, los alimentos son más baratos? A pesar de que no pudo sostener sus argumentos y que su actitud obstinada no le alcance para validarlos, Issa mostró ser consciente de que se encuentra en otro momento político. Ahora le interesan también los sets de televisión, donde puede tratar de mejorar su imagen en la sociedad, y en las redes sociales, donde se fue al cuerno luego de lo de octubre de 2019. Seguro e inconmovible, únicamente dejó mostrar su disgusto cuando Diego Ordóñez le dijo que hablaba a nombre de los propietarios del campo y no de los pobres del país. Porque alguien que es dueño de un terreno o lote no es pobre. Fue el único momento en que Issa llamó por su apellido al asambleísta de gobierno, a quien siempre se refirió como el asambleísta. Solo en una ocasión, asimismo, dibujó una sonrisa forzada ante las cámaras que todo lo registran, cuando dijo a Ordóñez que vive en una burbuja. Mientras Issa pasaba la prueba de aparecer como un dirigente capaz de presentarse en un set de televisión en un debate con un contrincante con credenciales, Diego Ordóñez consolidó su imagen de ser uno de los pocos, si no el único, miembro del gobierno que está en la primera línea del debate doctrinario. Lo hace casi a diario en la asamblea, contradiciendo a las bancadas opositoras. El asambleísta de Creo logró, a lo largo de los 50 y piquitos minutos que duró el programa, dejar de evidencia o en evidencia aquello que Issa hizo tanto perito en ocultar: que su intención no es, ni de lejos, llegar a un acuerdo con el gobierno, sino todo lo contrario: hallar un pretexto, en este caso la supuesta intransigencia del gobierno en el tema de los combustibles, para poner en marcha una reedición de octubre del 2019. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Rumbo al pasado, por Hernán Pérez Luz de El Universo. El que un presidente de la República sea investigado por 2 comisiones parlamentarias al mismo tiempo y por los mismos hechos, y más grave aún, el haberle asignado a una comisión que no es de fiscalización para que lo fiscalice, y a lo que sí es de fiscalización tratar de impedirle que lo haga. Todo este cuadro de arbitrariedad es un real mal comienzo, y es el principio de una crisis constitucional y política. Es más, la propia Asamblea ha dejado entrever que lo que va a hacer la Comisión 2 es simplemente confirmar que el presidente es culpable de incumplir un pacto ético sobre la prohibición a candidatos o funcionarios públicos de tener bienes en el exterior. No va en realidad a investigarlo, sino a condenarlo. La sentencia ya ha sido redactada por las pandillas que buscan recuperar el poder perdido. La crisis en realidad era inevitable o surgía con ocasión de la probable promulgación del proyecto de la ley urgente que envió el presidente en vista de que los asambleístas no lo han debatido como era su obligación y por lo que reciben un sueldo, o la crisis surgía por los llamados Pandora Papers o por cualquier otro motivo. Así que el presidente puede dar todas las explicaciones sobre la forma como acumuló su patrimonio desde que comenzó a trabajar a los 14 años de edad. Puede abrir todas sus cuentas bancarias, puede entregar todos los documentos del caso, puede informarnos cuánto ha pagado de impuesto en los últimos 10 años o más. Puede recordarnos, pues al parecer muchos se han olvidado, que durante la dictadura correísta se aprobó una reforma constitucional que prohibió a los propietarios
empresarios de bancos y medios de comunicación invertir en el Ecuador en otras actividades productivas y condenó, y no es broma esto, a sus descendientes a no poder trabajar en otras empresas que no sea el respectivo banco o medio de comunicación. En fin, puede develar todas las auditorías tributarias que quiera y demostrar que ha pagado todos los impuestos exigidos, que nada le servirá. La razón es muy simple: las mafias políticas y sus aliados no aguantan más el estado de indefensión, por así decirlo, en que se encuentran. ¿Cómo no van a añorar los años dorados en los que podían asesinar a un general de la República por atreverse a denunciar corrupción, o podían caerle a patadas a una mujer detenida por un delito que no cometió hasta provocarle un aborto, o podían levantar fortunas sin pagar $1 de impuestos, y todo aquello sin que nada les pase? ¿Cómo no van a extrañar la ausencia de radares para controlar el narcotráfico en Manabí? No nos engañemos, esta gente necesita con urgencia a un contralor que anule las glosas que tienen los actuales asambleístas. Les urge tener a la fiscalía a un títere y no les interrumpa el sueño por las noches en San Borondón. Que no se pregunte de dónde sacaron el dinero para vivir como faraones ciertos políticos y declararles inocentes a todos los prófugos. Pero sobre todo, necesitan de un presidente que se olvide de reformas políticas o económicas o del trabajo por horas, o de firmar tratados de comercio o recuperar lo robado. En fin, como saben que no hay causales para su remoción, lo que buscan es transformarlo en su marioneta a base del chantaje. Lo han hecho en el pasado, lo van a intentar nuevamente. Por Hernán Pérez Luz, de El Universo. Luis Fernando Torres conspira sin ambajes. José Hernández, 4 pelagatos. Andrés Arauz y Luis Fernando Torres ahora se complementan. Mientras Arauz pide a la Asamblea que destituya al presidente Lasso, Torres hace oficio de cronometrador y anuncia en un tuit que, para el gobierno, ha comenzado la cuenta regresiva. Y para que no quede duda de lo que está diciendo, agrega un hashtag desencuentro en marcha. Torres y Arauz están unidos por la misma causa que se denomina en español conspiración. Un sinónimo es complot, y los dos o las dos acciones anteceden a un golpe de Estado que en este caso, según Arauz, tiene que propinarlo el legislativo. Torres, al parecer, él es un conspirador sincero, anunció que ese acto ilegal para derribar al mandatario está en marcha. Aquí, como dice un axioma jurídico, a confesión de parte, relevo de prueba. De Arauz no hay cómo sorprenderse. Él no es tan optimista como Rafael Correa, pero hace lo que puede en la misma línea. Si Correa dijo que estarían en el poder 300 años, Arauz en la campaña dividió la expectativa por 10. Pero él también es de los que cree que el poder les pertenece, que le tocaba el turno, que tras la primera vuelta todo era pan comido y que, en definitiva, Lasso no tenía que ganar y que ya es suficiente, se tiene que ir. Su apetito es de tal magnitud que él cree que debe haber nuevas elecciones y que sin Lasso en el horizonte, lo más seguro es que Carondelet lo espera con yapa, porque tiene residencia recién remodelada. Torres no tiene esas ínfulas. No que se sepa, pero vaya uno a saber. Él fue un cuadro del socialcristianismo y luego de sí mismo en su movimiento local, Tiempo de Cambio. El tiempo es definitivamente una obsesión. No es un presidenciable, ha sido diputado y alcalde, y es parte de esa élite política irresponsable que nunca se ha sentido señalada por las desidias nacionales, la pobreza y el inmovilismo en el cual se debate Ecuador desde hace décadas. Él era de la derecha conservadora. Su hijo es hoy de la extrema derecha y es jefe del bloque del Partido Social Cristiano en la Asamblea. Torres, como Arauz, han hecho parte de partidos que por turno se han sentido dueños del poder, del país, de los jueces y fiscales, de sectores económicos y, claro, dueños de la política, dueños impunes. Para eso el Partido Social Cristiano, desde Febres Corderos, también ha sido dueño de jueces, y Correa no se quedó atrás, metió, con el debido permiso, mano en la justicia. El acuerdo fallido entre correístas, nepotistas y Guillermo Lasso traducía precisamente la visión gatopardista del poder. Lasso, el último ungido por el pueblo, rodeado por los dos señores propietarios del poder.
Un pacto para acoger al nuevo comensal en una clara relación de fuerzas y nada más que eso. Un pacto que solucionaba los problemas judiciales de Correa, daba curso a los apetitos de poder atrasados de Nebot y aseguraba la estabilidad a Lasso, dueño del Ejecutivo, pero rehén de los propietarios del Legislativo. De ese acuerdo fallido, Correa solo se acuerda de la Comisión de la Verdad. Es lo único que le interesaba. No era mal negocio para él volver a ser inocente gracias a jueces de bolsillo. Ese acuerdo ponía a Lasso, recién llegado, al nivel de organizaciones que tienen militantes con expedientes y emisarios directos y corruptos que negociaban con la Contraloría. Hay casos que investiga la Fiscalía en este momento del lado del correísmo y del socialcristianismo. Se entiende que Lasso no haya querido beber de ese cáliz y que en el correísmo y el socialcristianismo haya urgencia de cambiar autoridades sirviéndose del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, Torres y Arauz no están conspirando contra el gobierno de Lasso, que lleva apenas 4 meses, porque están genuinamente preocupados por su gestión, o porque son pitonizos que antes de iniciar el análisis de los Pandora Papers, que son secretos, saben más que aquellos que los investigaron. Hace unos meses se podía haber creído que había una diferencia entre correístas y socialcristianos como Torres. Hoy es imposible hacer la diferencia. Conspiran en compañía porque hacen parte de los grupos dueños del poder que quieren volver a controlarlo todo y para eso necesitan derrocar al presidente, sacar al procurador, al contralor, poner gente suya en la renovación parcial de la Corte Constitucional. Si Torres es sincero, esa conspiración está en marcha. José Hernández, 4 Pelagatos. La telenovela de Bella la doncella terminó mal para ella, por Roberto Aguilar de El Expreso. Hubo una sola abstención, la suya. El resto, 131 asambleístas presentes, votaron por la destitución de la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Bella Jiménez, tal como recomendó el Comité de Ética, acusada de haber gestionado cargos públicos en su propio despacho a cambio de dinero. Jiménez no fue capaz de articular un solo argumento en su defensa. Se quejó de que atropellaron su derecho al debido proceso, contó lo mucho que sufría su familia, protestó por el hecho de que el pleno está lleno de corruptos y tenían que pegarse precisamente con ella. No es justo, dijo, pero no presentó ni una prueba de descargo. Fue una novedad escucharla. En todo este proceso guardó silencio y cedió la palabra a una abogada que había abordado el tema como si estuviera en los tribunales de la justicia ordinaria. Empezó el primer día recusando a 3 de los integrantes del Comité de Ética como si fueran jueces y terminó interponiendo, el martes por la mañana, una acción de protección que le fue concebida, pero no le sirvió, obviamente, para nada. El interminable informe del comité, cuya lectura ocupó cerca de 4 horas y 2 desfallecidos secretarios, puso las cosas en su sitio. El control político, decía, supone un criterio subjetivo de confianza que no es equiparable con un juicio común. Casi no tuvieron trabajo los acusadores, a Alejandro Jaramillo de Izquierda Democrática y a la correísta Victoria Destinotio les bastó con aludir a las pruebas expuestas hasta la extensión del informe, los chats, las grabaciones, las transferencias, la denuncia ante la Fiscalía de su ex asistente Scarlett Lindau, a quien le pidió $6,000 por su nombramiento, pareció irrebatible a los ojos de los asambleístas. Más que referirse a estas acusaciones, a las que se refirió como la telenovela de Bella la doncella, Jiménez aprovechó los 60 minutos que le concedió el reglamento para lanzar las suyas. ¿De qué estamos hablando?, se quejó, si aquí hay asambleístas que tienen glosas, denuncias, juicios pendientes, juicios de alimentos. ¿Por qué solamente se han concentrado en la cabeza de Bella Jiménez? Parecía sinceramente sorprendida y empezó que el propio presidente del Comité de Ética, José Chimbo, afronta un juicio por peculado.
que su ex compañera de la izquierda democrática, Rocío Guanoliza, tenía a su hermana Viviana trabajando en su despacho, que otro legislador del mismo partido, Luis Marcillo, puso a su hijo Jimmy como coordinador zonal de gestión de riesgos en Imbabura, que el correísta Ronnie Aliaga debió ser impedido de inscribir su candidatura pues tenía una deuda de $16,870 con 19 centavos por concepto de pensión alimenticia y no había hecho sino empezar. En la presidenta Guadalupe Lloris se explayó. Habló de su directora de talento humano, Elba del Rocío Sánchez, que es esposa del fiscal de Orellana, Pío Palacios, donde reposan los procesos en contra de nuestra distinguida presidenta. Habló de su hija Jessica Palacios y su yerno Cristian Lozada, a quienes todos conocen porque se pasean por la asamblea. ¿Qué hacen? ¿Qué cargos tienen? Habló del chat que administran esos dos personajes, un chat llamado Asamblea, dijo, en el que participan numerosos asambleístas, incluido su acusador Alejandro Jaramillo. Hizo un misterio de todas esas alusiones y terminó por configurar una cortina de humo que más pareció asfixiarla que protegerla. Casi no hubo debate, apenas un par de asambleístas tomaron la palabra para decir lo que era obvio para todo el mundo. Era imposible seguir confiando en Bella Jiménez. La votación fue rápida y contundente. La asambleísta del Guayas será reemplazada por su alterno Daniel Ofuna. La vicepresidencia segunda será otra historia sobre la que hasta el momento no se ha dicho ni una palabra. Por Roberto Aguilar de El Expreso. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.